Estimados estudiantes, a continuación vamos a ver un video acerca de la ecuación cuadrática, acerca de los puntos de corte con el eje X para poder realizar una mejor gráfica. Vamos a hacer unos ejemplos y dar la explicación. Entonces, ¿cuáles son los posibles gráficos de una parábola? Pues en el video anterior vimos que una parábola pues venía con esa expresión, con ese trinomio que era ax cuadrado más bx más c. Pues donde a, b y c pues son números, los números que se inventan. Y los posibles gráficos pues serían esos dos. El primero es cuando el a es positivo. Y el segundo es cuando el a es negativo. Y bueno, esos dos posibles gráficos los pueden asociar con una carita feliz, pues que es porque es algo positivo. Y el otro, como es negativa, puede relacionar con una carita triste. ¿Cuáles son los posibles gráficos de una parábola? Pues ya vimos que serán esos dos. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en este, el a, pues adelante no se ve nada. El a es el número que va acompañando al x al cuadrado. Visualmente no se ve nada entre el igual y el x al cuadrado, pero cuando no se ve nada, ahí debe haber un número multiplicando que se pueda quitar o poner y que siga dando lo mismo. Pues el único número que se puede quitar o poner sin que afecte el resultado pues es el 1. Entonces el a vale 1. Noten que ahí no aparece ninguno con x solito, entonces el AB vale 0. Y el c, que es el número que va solo, tampoco aparece, o sea que la c también vale 0. En el siguiente, el a vale 5, porque es el número que va acompañando a x al cuadrado, pero no aparece el de x ni aparece el número solo, o sea que b vale 0 y el c vale 0. En el siguiente, el a vale 4, el b vale 2 y el c vale 0 porque no está. En el otro dice 3x cuadrado más 8. Entonces el a vale 3, el b no está porque es el que va acompañando a la x. Entonces el b vale 0 y el c vale 8. Y en el último, el a vale 8, el b vale menos 7 y el c vale 4. O en el otro tipo de gráficos, dice f de x igual a menos x al cuadrado, pues solamente se ve un menos. Y con lo que vimos ahorita, o sea que el a vale menos 1, porque el 1 es el único número que si no está ahí multiplicando es porque es el 1. O sea que sería menos 1. El b vale 0 y el c vale 0. En el siguiente, el a vale menos 3, el b vale 0 y el c también vale 0. En el siguiente, el a vale menos 2, el b vale 6 y el c vale 0 porque no está. En el siguiente dice menos 5x cuadrado menos 9, pues el a vale menos 5, el b vale menos 9, el c vale menos 9 y el b no aparece. O sea que el b vale 0, porque no hay ninguno que vaya acompañando la x. Y en el último, pues el a vale menos 7, el b vale 6 y el c vale menos 3. ¿Cuáles serían los posibles gráficos? Pues si yo miro los posibles gráficos, podrían ser 3. El primero es que la parábola alcance a cortar el eje horizontal. O sea, alcance a pasar por dos puntos, como sucede en este ejemplo. Uno de esos puntos, pues aproximadamente se ve que es o menos 0.2, más o menos. Y el otro punto, aproximadamente se ve que es un 4.1 o 4.2, más o menos. Entonces, esos serían los cortes con el eje X. Entonces, mire que acá visualmente se ve que tiene dos cortes, tiene dos puntos por donde la parábola se encuentra con el eje horizontal. Ese sería el que vamos a llamar gráfico 1. El gráfico 2 sería en que la parábola alcanza a cortar únicamente un punto en el eje
horizontal. O sea, básicamente el punto más bajo, o si estuviera en el otro lado, el punto más alto. Solamente en un punto. En este caso, visualmente se ve que es el 2, cuando x vale 2. Entonces la parábola solo se encuentra con el eje horizontal en un punto. A ese gráfico lo vamos a llamar gráfico 2. Y la tercera opción es que la parábola no pase por el eje horizontal, no lo alcance a tocar. Es decir, hay una distancia o un espacio entre el eje horizontal y la parábola. O sea que eso lo vamos a llamar gráfico 3. Entonces serían los tres gráficos que debemos a tener en cuenta de ahora en adelante. Gráfico 1 cuando tenga dos soluciones, gráfico 2 cuando tenga una sola solución y gráfico 3 cuando no hayan soluciones, cuando no hayan números o sea imposible hallar esos números. Entonces sería el gráfico 3. Esa parábola, pues como ya vimos, puede venir completas o incompletas. Completas pues cuando trae los tres números, no falta ninguno, o sea ninguno vale 0. Y las incompletas, pues como su nombre lo indica, es cuando falta alguno. El A pues nunca va a ser 0, pues porque si fuera 0, eso en realidad no sería una parábola, sería una línea recta. O sea, lo que vimos en la guía anterior. O sea, el A nunca va a ser 0. Pero el B y el C, B o C sí podrían ser 0, sí podrían faltar. Como vimos en los ejemplos iniciales. Entonces veamos el caso más fácil. Cuando B y C faltan, o sea, cuando ambos valen 0. Entonces, por ejemplo, 3x cuadrado. Miren que no aparece el de la x, o sea, la b vale 0. Y no aparece el número solo, o sea que la c también vale 0. Entonces, lo primero, pues recordar que las operaciones vienen en parejas. Cuando viene sumando, pasa a restar. Cuando resta, pasa a sumar. O sea, esa es una pareja. La otra pareja de operaciones vendría siendo la multiplicación y la división. Que si está multiplicando pasa a dividir, como sucedió en este caso. El 3 estaba pegado al x cuadrado, está multiplicando. Entonces el 3 pasa a dividir al otro lado. O dicho de otra forma, el 3 está arriba en la parte izquierda, o sea, izquierda del igual. Pasa a estar abajo, pero después del igual. Y hacemos la operación. 0 dividido en 3. Bueno, ¿cuánto da 0 dividido en 3? Pues el 0 representa nada, o sea, usted no tiene nada. Y esa nada que usted tiene la vas a partir en 3 pedazos iguales. Pues ¿cuánto le vale a cada pedazo? Pues si no tiene nada, lo vas a partir en 3 pedazos, pues sigue habiendo nada. X cuadrado, entonces ese 0 y en 3 daría 0. Ahora, hemos visto que las operaciones vienen en parejas. La suma viene con la resta, la multiplicación con la división. Pero nunca habíamos visto cómo despejar una potencia 2. Bueno, o sea que eso elevar al cuadrado debería tener una pareja. La pareja de ese elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Es decir, que para quitar ese 2 de exponente, o sea, en el siguiente paso ya no lo escribo, pero al número que esté al lado derecho le voy a sacar o le voy a calcular la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada de 0. Bueno, pero recordemos, eso lo vimos en sexto. ¿Qué era la raíz cuadrada? Puedes buscar un número que multiplicado por él mismo me da 0. ¿Qué número multiplicado por el mismo me da 0? Pues 0 por 0 me da 0. O sea que el 0 es la solución, es la respuesta. O sea, la x vale 0. Y si se pueden dar cuenta, pues solamente hay un resultado, el 0. Y si nos acordamos de los gráficos, habían tres gráficos. Gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. El 1 era cuando habían dos resultados. El 2 cuando habían dos resultados. Y el 3 cuando no habían resultados. En este caso solo hay uno. O sea que hay un gráfico tipo 2. O sea, una parábola. Graficamos el 0 inicialmente, el puro puntico. Y de ahí en adelante dibujamos la parábola. ¿Por qué una parábola hacia arriba? Pues porque el número que va acompañando al x al cuadrado es 3. Es positivo. Y habíamos dicho que cuando fuera positivo, pues se hacía una parábola en forma de U. Y listo. Entonces veamos otro ejemplo, cuando falta b, o sea cuando la b vale 0. Entonces cuando la b vale 0,
Entonces es casi lo mismo que el ejemplo anterior. Solo que en el ejemplo anterior no aparecía ningún número adicional, ese menos 8 no aparecía. O sea que ese 8 que está restando pasa al otro lado a sumar, cambia de signo. Y luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Hago la operación, 8 dividido en 2 pues me da 4. Y despejamos el cuadrado como vimos antes, calculándole la raíz. Bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué más o menos? Porque es que, ¿qué era la raíz cuadrada? Pues recordemos, era un número que multiplicado por sí mismo me da 4. Entonces la respuesta que a usted le viene a la cabeza inmediatamente es, bueno, el 2, porque en la tabla del 2 yo tengo 2 por 2, me da 4. O sea que sería el más, el puro más que está ahí. Bueno, pero ¿por qué el menos? Porque si yo intento hacer lo mismo, pero con el menos 2 por menos 2, menos por menos, más. Y 2 por 2, 4. También me da 4. O sea que el menos 2 también funciona. O sea que x tiene dos posibles raíces, la positiva y la negativa. Siempre se consideran las dos raíces, la positiva y la negativa. O sea que en realidad hay dos soluciones, el 2 y el menos 2. Y como hay dos soluciones, pues sería el gráfico tipo 1. Entonces, ¿qué hace? Pues grafica el 2 en horizontal, o sea, 2 hacia la derecha. Grafica el menos 2, o sea, 2 hacia la izquierda. Y a partir de ahí construye la parábola que pase por esos dos puntos. ¿En qué lugar del eje Y? ¿Hasta dónde hago esa parábola? Pues por el momento, si se quiere saber, se podría hacer una tabla. ¿Sí? Reemplazar el menos 2, el menos 1, 0, 1 y 2 en la tabla. Pero pues por el momento lo vamos a dejar así. No sabemos exactamente hasta qué punto. A veces lo podemos hallar pues, reemplazando números en la tabla, a veces no se sabe exactamente dónde queda. Pero ese punto más pequeño vamos a encontrar cómo hallarlo en la siguiente tutoría. En este momento dejémoslo hasta ahí. Y como tiene dos valores, dos soluciones, 2 y menos 2, pues el gráfico tipo 1. Y listo. Veamos otro ejemplo. 3x cuadrado más 27. Pues hacemos los mismos pasos. 27 que está sumando pasa a restar. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Hago la división. Despejo el cuadrado, o sea, le saco la raíz cuadrada al otro lado. Pero aquí hay un problema. Si yo intento calcular la raíz cuadrada de menos 9, pues eso me sale un error en la calculadora. Si lo hacen en la calculadora del celular, les va a salir lo mismo, les va a salir error o no se puede hacer la operación o no es posible hallar el número o otro letrero que a veces sale es NAD, no sé, puede salir cualquier mensaje diciendo eso, de que no se puede hacer esa operación. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en los números reales no se puede hallar la raíz cuadrada de un número negativo, porque no tiene sentido. La raíz cuadrada es un número que multiplicado por él mismo me da lo de adentro, menos 9. Pero es que si fuera positivo, más por más da más, no da negativo. Y si ese famoso número fuera negativo, menos por menos da más, también da positivo, no menos 9, no da negativo. O sea que no es posible, no se puede, no es imposible encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Eso cómo se traduce? Pues que la parábola no tiene cortes con el eje X. O sea que cuando se haga el dibujo, la parábola nunca corta el eje X. O sea, hay un espacio entre el eje horizontal y la parábola. ¿Cómo así? Ya que si quiere que le quede perfecta, pues tiene que hacer el dibujo de la parábola usando la tabla, como vimos en la clase anterior. Y otro caso de los que vienen incompletas es cuando falta la C, como acá. Cuando falta la C, o sea, cuando falta el número solo, lo que podemos hacer es factor común. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen en común la X. Entonces aplico factor común, le quito una X a cada uno, la X común la dejo adelante. Y ese 3x cuadrado
¿Qué hago? Pues 3x cuadrado es la forma corta de escribir 3x por x, ¿sí? Pero 3x por x, quítele una x, pues me queda 3 por x solamente. Menos, y hago lo mismo con el otro, 9x, quítele una x, pues el 9x, quítele la x que me queda, pues el puro 9. Y luego vamos a aplicar esto que dice acá. ¿Qué es eso? Que si usted tiene dos números que multiplicados dan 0, pues ahí solo hay dos opciones. Que alguno de los dos es 0 o que los dos valen 0. ¿Sí? Entonces 0 por 0 da 0. Los dos valen 0. O si uno de los dos vale 0, pues todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces yo lo puedo separar. A eso lo vamos a llamar separar. O sea que el primero, esa x, viene siendo esa primera cosa. Viene siendo como el a de la fórmula, por decirlo así. Y el 3x menos 9 viene siendo el b de la fórmula. Lo he dicho de otra manera. Lo separo. El primero lo escribo aparte, x. 3x menos 9 lo escribo aparte. Y a ambos les pongo igual a 0. O sea que ya tenemos un valor, x igual a 0. Ya tenemos una respuesta. Bueno, pero el segundo todavía falta despejar. El 9 está restando. Pasa a sumar. Y luego el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y pues 9 dividido en 3, pues da 3. O sea que ya tengo una segunda respuesta. Bueno, tengo dos respuestas, el 0 y el 3. ¿Qué gráfico será? Pues gráfico tipo 1, porque tengo dos respuestas. O sea que grafico el 0 en toda la mitad, grafico el 3, y como es gráfico tipo 1, ¿por qué es en forma de U? Pues porque como me dice 3x cuadrado, recuerda que la forma tenía que ver con el número que va acompañando al x al cuadrado, que es 3, y es positivo, entonces viene en forma de U. Y trazo una parábola que pase por el 0 y que pase por el 3, antes de una parábola de esta forma. ¿Hasta dónde iría la parábola? ¿Hasta dónde iría ese bordecito? Pues se puede hacer la tabla, pero pues exactamente lo vamos a ver en la siguiente tutoría, cómo hallar ese punto mínimo o ese punto máximo, depende cómo venga la fórmula. Pero en ese caso lo vamos a graficar así. En la siguiente tutoría hacemos el gráfico completo, como quedaría. Bueno, algunas veces se puede resolver usando el caso 6 y caso 7. ¿Por qué escribo algunas veces? Porque algunas funcionan, algo otras no. Recordemos que el caso 6 es cuando el número que va acompañando al x cuadrado es 1. Y el caso 7 es cuando es distinto de 1, es otro valor, 2, 3, 8, menos 10, 5, no sé, el que venga. Entonces, por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 8. Miremos que en el x al cuadrado adelante no aparece nada, o sea, hay un 1. Entonces, ¿qué hago? Pues primero, abrir dos paréntesis. Primer paso. Segundo paso, en cada paréntesis pongo x y x. Y los signos. El signo de la mitad baja igualito al primer paréntesis. Y para el otro hago la multiplicación de esos dos signos. Más por menos da menos. Y eso lo pongo ahí, en menos. Y busco dos números que multiplicados den 8 y que restados, en este caso, porque son signos distintos, me dé 2. Bueno, pues pensemos cuáles eran las posibilidades antes de lo escrito. Pues tengo dos opciones. 8 por 1 o 1 por 8, que eso es una que podemos considerar. O 4 por 2. Pensemos en 8 por 1. 8 por 1, sí, efectivamente 8 por 1 me da 8. Pero al restarse, 8 menos 1 me da 7. Y me tiene que dar 2 positivo, o sea que no me da. Y si la pusiera al revés, pues la misma cosa. 1 y en el otro 8. 1 menos 8, pues menos 7. Tampoco da. Nada, no sirve ninguna de esas. Antes probemos con el 4 y el 2. Si los ubico así, el 4 de primeras y el 2 de segundas, pues sería 4 menos 2. Pues me da 2 positivo, lo que yo quiero que me dé. Si lo hubiera ubicado al revés, el 2 de primeras y el 4 de segundas,
Pues me hubiera quedado 2 menos 4, me hubiera dado menos 2, no 2 positivo como yo quiero que me dé. Entonces, en resumen, cuando tenga signos distintos, si quiere que le dé positivo, ponga el número más grande en el positivo. Y si necesita que le dé negativo, pues ponga el más grande en el espacio del negativo. En este caso, como tenía que dar 2 positivo, pues por eso puse el 4, que era el más grande de los dos. Y luego separo. Recordemos que la separara, pues x más 4 venía siendo la primera cosa, x menos 2 venía siendo la segunda cosa, y lo separo. X más 4 lo escribo en un lado, x menos 2 lo escribo al otro, y a ambos les pongo igual a 0. Y despejo. El 4 que está sumando pasa a restar, y el 2 que está restando pasa a sumar. O sea que tengo dos valores, dos soluciones, menos 4 y 2. ¿Cuál gráfico sería? Pues gráfico 1. ¿Por qué? Pues porque el gráfico 1 es cuando hay dos soluciones. Entonces ubico estos dos puntos, menos 4, o sea 4 a la izquierda, y 2 a la derecha. Y hago una parábola, una U. ¿Por qué la U? Pues porque acá en el comienzo dice 1x cuadrado, o sea, hay un 1 en el A. Y cuando el A es positivo, era una U. Y listo. Y el borde de la parábola, pues exactamente, todavía no sabemos dónde queda. Una opción sería hacer la tabla. O la otra opción es hallar ese punto mínimo, que lo vemos en la siguiente tutoría. Pero ese sería el gráfico. Una parábola que pase por el menos 4 y el 2. O veamos este último ejemplo. Menos 4x menos 5. Lo mismo, abro dos paréntesis. Ambos les pongo x y x. Los signos, el de la mitad baja igualito. La multiplicación de los dos se pone en el segundo paréntesis. Y busco dos números que multiplicados me den 5. Y que restados, porque tienen signos distintos, me den menos 4. No, pues la única forma es 5 por 1, o 1 por 5. Y necesito que me dé menos 4. Pues necesito que me dé negativo, entonces pongo el más grande en el espacio del negativo. Listo. 5 y 1. Menos 5 más 1 me da menos 4. Separo, ¿sí? X menos 5 en un lado, X más 1 en el otro, y a ambos les pongo igual a 0. Y despejo. El 5 estaba restando, pasa a sumar. Y el 1 estaba sumando, pasa a restar. O sea que sería un gráfico tipo 1, pues porque tiene dos resultados, el 5 y el menos 1. Entonces lo primero que hay que hacer es ubicar esos puntos en el plano cartesiano. 5, o sea 5 a la derecha, y menos 1, o sea 1 a la izquierda. Y hago una parábola que pase por esos dos. Otra vez una parábola en forma de U, porque el número que va acompañando al x al cuadrado pues es 1. Entonces sería una U. ¿Y hasta dónde hago la parábola? Hasta dónde hago ese borde, ese punto mínimo. Pues no le pusimos rayitas al eje Y. Pero en la próxima clase identificamos cómo hallar ese punto. Pero pues por el momento se deja el gráfico así. Pero si por alguna razón ninguno de estos ejemplos funcionó, ninguno de estos ejemplos sirve para resolver lo que se está dando, entonces hay una última opción, el último salvavidas, que es la fórmula cuadrática. Con esa fórmula cuadrática siempre se puede resolver una ecuación cuadrática para hallar esos cortes con el eje X. En esa fórmula, ¿yo qué hago en esa fórmula? Pues como yo ya les expliqué en los primeros ejemplos, quién era A, quién era B, quién era C. Entonces, yo voy a reemplazar esos números en esa ubicación. En este caso, el A vale 1, el B vale menos 4 y el C vale 5, menos 5. Y entonces yo los reemplazo en esa ubicación, menos, menos. Abro dos paréntesis y escribo B, menos 4. Uno es el menos de la fórmula y el otro es el menos del número.
más o menos la raíz, abro dos paréntesis, b al cuadrado, y en ese espacio escribo lo que vale la b, menos 4. Menos 4, ese menos 4 no es ese menos 4 acá, no, es que ese menos 4 siempre va a menos 4 en todos los ejercicios. Menos 4 veces a, entonces abro paréntesis y escribo la, en este caso 1. C, pues abro dos paréntesis y escribo lo que vale C, menos 5. Todo dividido en 2 veces a, entonces 2, abro paréntesis y escribo lo que vale a, 1. Y hago las cuentas, menos por menos, más o menos, raíz, menos 4 al cuadrado, menos por menos, más 4 por 4, 16. Siguiente, dice menos 4 por 1 por menos 5. Entonces primero hago los signos. Menos 4 por 1, menos por más da menos. Por el menos del 5, menos por menos da más. Y multiplico los números. 4 por 1, 4. Y 4 por 5, 20. Y abajo quedaría 2 por 1. 2 por 1, 2. Hago la suma. 16 más 20 pues me da 36. Lo otro queda igual. Hago la raíz cuadrada de 36, pues que es 6. Y hago dos posibles operaciones. Con el más y otra con el menos. Es 4 más 6 dividido en 2. 4 más 6 pues me da 10. Dividido en 2 da 5. Y la otra operación con el menos. 4 menos 6 menos 2. Dividido en 2 da menos 1. Que son los mismos resultados que ya me había dado el ejercicio. Pero ese ejercicio, en la forma anterior, como se podía hacer, salían 3 pasos. Este ejercicio, por este método, salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos. ¿Sí? Claramente la fórmula cuadrática pues, va a ser más largo, porque hay más procesos que hacer. Pero pues es un proceso que siempre va a funcionar. O sea, si usted por alguna razón se le olvidó, o estaba cansado, o tenía hambre y no pudo resolverlo por los pasos anteriores que se explicó en todo este video, entonces una opción sería acudir a la fórmula cuadrática, que siempre se puede. Lo único malo es que es un poquito más largo, pero siempre se va a poder usando la fórmula cuadrática. Y listo. Hasta ahí pues sería la explicación de este video. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Y con esto ya pueden ir resolviendo lo que se haya hecho en clase, lo que se haya propuesto para la guía para los estudiantes de virtual. Hasta luego y muchas gracias.